Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del día 3 del mes de Nisan. En este espacio especial de todos los miércoles de Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Tenemos aquí una instrucción por dar y una aplicación por implicar, y es por eso que estamos en esta reparación de estos 12 días del mes llamado el mes de Nisan. Vamos en el tercer día, donde nos corresponde reparar del mes tercero, el mes llamado a la reparación de las acciones. Bueno, más allá de esto, explicar lo que ya hemos explicado en ocasiones anteriores, en cada luna nueva o rojodés de cada mes. Este es el mes tercero, y en este mes pues nos corresponde reparar o rectificar el movimiento, o sea, el movimiento correcto. Y por eso pues ese trabajo sobre nosotros mismos, que no se trata de cumplir una ley o una halajot, sino de establecer un propósito, y es eliminar el yo terrenal, el ego, eso que se conoce como la levadura. Y pues tenemos allí que el amor es un sentimiento o es un deseo, ¿no? Amar es poner en acción, es moverse en acción, poner en acción un pensamiento, unas palabras y unos sentimientos. Obviamente requieren estar corregidos. Y ahora sí se pone en acción. Entonces pasamos de amor a amar, a mover el verbo, a conjugar el verbo, a crear, como el Eterno hizo en los principios de los tiempos. Y eso es como un fluido, como una corriente que ama y llega hasta el amado. Y es por eso que esa corriente que fluye y llega a nosotros, como dijo el rey David, ahora te damos de lo que tú nos has dado. Entonces, pues no se trata de un mensaje más, se trata de un viaje a ese mundo de la eternidad. Se trata de ese viaje al deseo cumplido, al reino de los cielos. Bueno, sabemos que las palabras son símbolos y que esos símbolos nos permiten establecer un movimiento, y en este caso el movimiento correcto es hacia la luz. Y queremos precisamente en este tiempo especial de la noche de el miércoles, cuando se inicia el tercer día del mes de Nisan, y nos corresponde rectificar hacia dónde nos movemos, y empezamos pues a entender que los pensamientos pues son emociones, y esas emociones son energías en movimiento. Y para poder entender ese movimiento correcto, sabemos que todo, absolutamente todo, se mueve por un deseo. Y la pregunta es, ¿desde dónde se origina ese deseo? ¿De dónde viene ese deseo? Bueno, ese deseo es como un dial, como una frecuencia que solamente tiene dos emisoras de radio, dos fuentes. Una es el cuerpo y la otra es el alma. Entonces, ¿cuál es el verdadero deseo del alma? Podría ser la pregunta, para movernos hacia ese deseo y dejarnos de mover al deseo de la carne o del cuerpo. Entonces, el control que tiene el cuerpo sobre el alma
para conocer, para saber el deseo del alma, tengo que entender de dónde viene. Y saber de dónde viene ese deseo, tiene que evaluar de dónde viene la idea, que es la que genera el movimiento y a su vez la emoción, y está el deseo. Entonces, ¿de qué fue la idea? ¿Qué fue lo que sucedió antes de toda esta creación? Antes de este mundo. ¿Qué fue lo que sucedió en el principio? Y por eso nos cuenta las Escrituras que en el principio lo único que había era un mundo infinito, lo que se conoce como Ein Sof, mundo increado o mundo infinito. Y en ese mundo solo había luz, o hay luz. Y ese Ein Sof, que lo llenaba todo, esa luz que lo llenaba todo, entonces no había espacio ni tiempo, por lo tanto no había movimiento, no se puede mover. Por eso las alegorías, cuando el altar se restaura y se llena de la gloria del Señor, dice que nadie puede entrar porque está lleno, y cuando está lleno, está lleno. Y es precisamente cuando el cuerpo desea llenarse de cosas que son vasijas, a la vez que el cuerpo es una vasija, pues por más dinero, por más fama, por más cosas que acumule, se siente vacío, porque lo único que llena ese vacío es la luz. Entonces, cuando nosotros regresamos a ese estado de ser, cuando hay una reparación plena, cuando nos movemos de los deseos de la carne al deseo de la luz, pues se termina la obra. Eso es lo que se llama trabajo terminado. Por eso cuando Yeshua termina la obra en sus discípulos, le dijo: ustedes son luz, porque yo estoy dentro de ustedes, porque yo soy la luz. Y como la luz lo llena todo, entonces cuando todo se llena de la luz, eso se llama Shinha. En hebreo la palabra Shinha quiere decir iluminar. Entonces, donde quiera que vaya esa vasija llena de luz, ilumina como una lámpara. Y esa luz que ilumina, pues llena todo el lugar donde se pone la planta de los pies. Porque ahora ya no es un cuerpo, sino un templo lleno de la luz que representa el conocimiento y la sabiduría del Creador del universo. Entonces, cuando regresamos allí nos quedamos quietos. ¿Por qué? Porque dice la palabra: quedaos quietos porque yo hoy pelearé por vosotros. Lo importante es entender cómo me tengo que mover y qué es lo que tengo que hacer para poder ser como la luz. Hay que ser como la luz. Y por eso, pues vamos allí al hebreo, porque el hebreo es el idioma de la creación, el idioma de Adán, el primer hombre, que le puso nombre a todas las cosas creadas. Y todo lo que vio que era físico, él le puso el nombre según la energía interna de esas cosas. Entonces esos nombres son códigos. Por eso hablamos del Ein Sof, o del mundo increado. Por eso hablamos del mundo de la emanación, Atzilut, del mundo de la creación, Briah, del mundo de la formación, Yetzirah, y del mundo de la acción, que es donde se mueve el asunto, el Olam, o el mundo del Asher. Porque todos esos mundos son los mundos superiores, desde donde viene el modelo original de cómo fuimos creados. Entonces, si no hay espacio, tampoco hay tiempo, y allí no hay ninguna necesidad, porque todo está lleno, todo está completo, todo está hecho. Y ese
espacio-tiempo, si le podemos llamar así, que lo tiene todo, lo único que desea es dar. Esa energía que es infinita, que es absoluta, que tiene pura satisfacción, que tiene cero carencias, que tiene absoluto control. A esa fuerza, a esa energía, todo aquel que se deja llenar de esa fuerza creadora, con el modelo desde el principio, con lo que emana la mente del creador, se le llama Rey, Melech. Entonces, el Todopoderoso crea una vasija infinita. Y podríamos decir, bueno, pero ¿cuál es esa vasija infinita? Esa vasija infinita es nuestra mente, que es alegórico o es una parábola que nos muestra cómo es el jardín del Edén. Todo esto, que es la morada del Eterno, se refiere a la mente. En la mente cabe todo, porque la mente no tiene cosas, tiene ideas, que cuando esa idea se mueve hacia afuera a través de la palabra, se convierte en cosa, y por eso se llama en hebreo, la palabra para cosa es devar, y es la misma palabra para palabra. Devar significa cosa y palabra, o sea que en el principio la palabra y la cosa estaban unidas. Cuando en la mente se separó la palabra de la cosa por una idea distinta a la idea de la unidad del creador, entonces aparecieron las dificultades, las divisiones, los divorcios, las enfermedades, las quiebras y también la muerte, por hacer un movimiento incorrecto. Y entonces, lo único que el Todopoderoso creó fue ese sistema y le colocó unas leyes, y todos estos sistemas que vemos acá, económico, político, religioso, los creamos nosotros. Eso es lo que se conoce como el sistema de la bestia. Entonces, pues allá viene una batalla, y esa batalla no es geográfica, no es en un lugar geográfico. Esa batalla, conocida como la Almagedón, o la batalla de God y Magog, es en nuestra mente, y por librarla fuera de la mente se está perdiendo. Y por eso, cuando nosotros regresamos a la idea del Creador, en ese mundo todo funciona por afinidad de forma, y entonces los iguales se atraen. Eso es lo que se llama imán. Pero en este mundo es lo contrario. Es lo positivo que atrae lo negativo, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Todo esto se une en el mundo físico, y esos polos opuestos son los que se atraen. Y por eso cuando nos movemos de este mundo creado al mundo increado, al mundo donde todo está quieto, entramos al mundo de la unidad. Allí nos vemos todos como una sola cosa, porque esa vasija toma la forma de lo que lo llena. Es como un vaso que si se le coloca café, pues se va a ver oscuro, y si el café está caliente, va a tomar la temperatura de ese contenido que lo llena. Y asimismo la vasija, que viene a ser nuestra mente, nuestro cuerpo, pues se llena o toma los atributos de eso que lo llena, y entonces se siente como eso que lo llena. Si está caliente, pues se va a sentir caliente. Si está frío, pues se va a sentir frío. Si la vasija se llena de inteligencia, toma esa forma de inteligencia. Si esa vasija pierde la inteligencia,
toma una forma oscura que se le llama ignorancia. Y por eso esa forma oscura que se le llama ignorancia es un deseo de solamente recibir. Y la forma de luz tiene un deseo de solamente querer dar. Y es allí donde viene el misterio del movimiento correcto y tomar conciencia de que todo se mueve por el deseo. Ser consciente es darse cuenta. No hay nada que no se mueva si no hay un deseo. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde viene ese deseo? Tenemos dos fuentes, el deseo de la carne y el deseo del alma. Bueno, algunos dicen del espíritu. Entonces, de acuerdo a lo que se llena la vasija, eso es lo que reina. Entonces aparece un rey y aparece un esclavo. Si la vasija está llena de los deseos de la carne, el que reina es el cuerpo, sobre la mente, sobre el alma. Entonces hay un alma esclava, como Israel en Egipto, de un faraón que viene a hacer los deseos del cuerpo. Entendiendo que un rey es soberano, es autónomo, y que un esclavo es el último del eslabón de la cadena, que un rey es el que tiene el control y un esclavo es controlado, entendiendo que un rey no le teme absolutamente nada, solo a la ley de causa y efecto, porque conoce cómo funciona, por eso es rey, y que el esclavo le teme todo, especialmente su amo. Ahora, trayendo esto a lo que estamos haciendo, al trabajo que estamos haciendo, más allá de decir que el primer mes, que la letra, todo eso que ya hemos aprendido, y que cada mes se le asigna una tribu, se le asigna una letra, todo eso que ya hemos aprendido y que ahora requiere aplicarlo, pues eso se nos lleva 12 correcciones o rectificaciones para que en el día 13 o en el mes 13, pues nosotros podamos tener la obra terminada. Eso es Yeshua, que es la luz, y los 12 discípulos, que ahora se convierten en luz porque son vasijas rectificadas, para que el día 14 no se encuentre ninguna levadura. Entonces lo traemos a la vida de un niño o de una niña, que a los 12 años la niña y a los 13 el niño son esclavos del cuerpo. Dice que nacimos libres, pero es todo lo contrario, porque el niño solamente quiere recibir, porque no tiene la capacidad de dar. Cuando llega este proceso que se le llama Babin Bar, o hijo del mandamiento, o hija del mandamiento, Bar, hija, Bar, hijo, la hija a los 12 y el hijo a los 13, entonces se entiende que el niño a los 14 aparece la adolescencia donde todo le duele porque no ha entendido cuál es el propósito de su existencia en este mundo, y si lo entiende, entonces nace de nuevo y empieza a dar de todo lo que ha recibido. Algunos mueren niños, la gran mayoría, y por eso esa vasija infinita que es la mente, esto, si se llena de ideas del cuerpo, el cuerpo va a esclavizar la mente y va a funcionar como piloto automático. Y por eso entonces tenemos que ese deseo, que es como una fuerza, como una energía interna, que
esclaviza la materia, que es esclavo de la materia, perdón, porque todas las células del cuerpo tienen una información de leyes, de ideas, de creencias, de gustos, de modas, de costumbres, de hábitos, en un ADN de la sangre que tiene el control de irrigar toda célula y todo órgano de ese cuerpo. Y esas memorias llegan a la mente generando ideas, y estas ideas son energía en movimiento, o sea, pensamientos, y estos pensamientos a su vez generan movimientos. Allí el movimiento de esa persona es conforme a los deseos de la carne. Y es por eso que Yeshua nos dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Porque no se trata de dejarle el control a la carne, sino tomar control de la carne, y para eso se requiere la libertad del alma. Y es por eso que nos corresponde tomar las armas de nuestra milicia. El cuerpo tiene armas, los 5 sentidos. Esas armas que tiene el cuerpo, que son los 5 sentidos, por donde toma forma todo lo que viene del mundo exterior, y entonces eso que toma forma genera un deseo de querer recibir, simplemente por recibir. Y si da, entonces recibe por recibir y da para recibir, con un interés. O sea, condicional, porque todos esos deseos vienen de la conciencia del cuerpo. Y es por eso que para corregir esa relación y moverse al estado de dar antes que de recibir, entonces el recibir por recibir y el dar para recibir es un deseo que viene del cuerpo, es una conciencia de la carne. Ahora viene la otra conciencia, que es la del alma, que da por dar, como la luz que el sol ilumina a justos e injustos. Y ahora recibe para servir, o sea, lo que recibe es para darlo y para influenciar. Y estamos acá en este mundo para recibir y para dar, y para llegar a ese estado hay que dar por dar, y allí está ese movimiento que está más allá del deseo del cuerpo. Y entonces cuando uno da por dar, se siente una felicidad, una alegría, un gozo por haber dado. Pero cuando uno le da la oportunidad a alguien que quiere sentir lo mismo y recibe con gozo, entonces puedo permitir que me den para que se cumpla ese deseo en todos, aunque lo que te dé no te haga falta. Entonces allí no recibe por necesidad, recibe porque agradece el deseo del otro de dar. Entonces los divorcios, las quiebras, las enfermedades, que son una energía que se mueve hacia ese estado de ser, llegan por hacer algo diferente a lo que emana la mente del Creador, que es luz. Y entonces esa otra idea de recibir por recibir y de dar para recibir es como la semilla del caos, de la pérdida del estado original.
Si esa vasija entiende que es dar y puede tener una relación de desear recibir la luz para dar luz, y a esa relación se le llama adorar, porque lo único que llena la mente y toda vasija plena, completa, es la luz. Y por eso el tener intimidad con la luz se le llama adorar, hacerse uno con ella. Por eso Yeshua les dijo cuando terminó la obra: ustedes son la luz del mundo. Y esa luz brilla, y ahora esa vasija llena de luz brilla donde quiera que vaya. Y entonces siempre está dando, porque ese dar, que se le llama iluminar o encender o tener esa vasija llena de luz, en hebreo se le llama simjá, y simjá se traduce como alegría. Pero en realidad no es una alegría por haber logrado algo, es la alegría que provoca el ser vasija de luz, el ser como el Creador, el ser como el Mesías. Entonces viene ahí la paradoja. La fiesta del Sukkot, cuando todo el granero está lleno de toda la cosecha, no se inicia en el séptimo mes, se inicia desde el primer mes con la fiesta de la libertad, del Pesaj. Porque luego se sale al desierto y se recibe la luz de la palabra en Shavuot. Y con esa luz, cuando está dando la cosecha, que vibra en esa frecuencia del teruá, y viene la suerte o el Kippur, que son las fiestas que nos muestran el carácter de nuestro Mesías. El día del Kippur, llamado el día del perdón, pero es la suerte, el destino, es ser alegre. Entonces se llena ese granero y toda esa cosecha está en el granero, y a eso se le llama la fiesta de las cosechas, o la fiesta de las luces, o la fiesta del Sukkot. Porque Yeshua es el primero y el último, o sea, Él es el Pesaj, cuando da la vida, pero también nos hace nacer de nuevo cuando toda su instrucción llena nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, movernos desde la esclavitud a la libertad, movernos desde la mente estrecha a esa vasija infinita, cuando sabemos que en la mente está todo, y nos damos cuenta que esa batalla, la batalla final, no es geográfica en algún lugar entre pueblos y naciones. Esa batalla final es en la mente y en el corazón. Es lo que se llama la batalla del Armagedón. No es en un lugar geográfico. Es allí, en esa vasija infinita, que es la mente. Y por eso la alegoría de los 12 y los 13 años, en la reparación, que al día 14, en esa adolescencia, se inicia esa batalla, el alma y el cuerpo. A ver quién toma el control, a ver hacia dónde nos movemos, si hacia los deseos de la carne o hacia los deseos del alma o del espíritu. Y entonces allí, pues solamente tenemos 2 emisoras para escuchar. La que tiene el cuerpo, que son los 5 sentidos, y que como tal, cuando entran por los sentidos, se le llama sentimiento, y esos sentimientos son emociones, y racionales o de ciencia. Y entonces esa vasija que tiene el control de los sentidos, de lo que entró de este mundo, por lo que vio, oyó, escuchó, le generó un sentimiento, una energía que le provoca un movimiento de una respuesta automática o de algo programado. Y por eso se llama preocupado.
previamente ocupado, como la tierra de Canaán, que estaba ocupada por 7 naciones más poderosas. Y ese estado de ser se convierte en un estado de ser reactivo, se mueve, inmediatamente le gritan, entonces él responde con otro grito, porque está incircuncisa esa mente. Y por eso vemos el alma, que también tiene armas poderosas en el Señor, que es la palabra, y esa palabra es alegórico a la sabiduría, al Jonmá. Sabiduría es saber que los sentidos y las emociones nos engañan, que no somos emociones ni sentidos, que somos luz. Esas armas del alma es la sabiduría y la conciencia, y esa conciencia es saber o entender lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Tiene que tener afinidad de forma con la luz. Y entonces allí esa conciencia rige sobre el conocimiento. La otra herramienta que tiene es la quietud, es el reposo, el menaje o el Shabbat, cuando todo está terminado, cuando regresamos a ser lo que realmente somos, vasijas llenas de luz. Allí todo está terminado. Allí se terminan los automatismos, porque la persona que culminó la obra ya no se comporta con un carácter reactivo, sino proactivo. Porque cuando le gritan, simplemente se queda quieto y espera. Y entonces la voz de la conciencia le dice: la persona que te gritó lo hace porque te está pidiendo ayuda, porque está herido, maltratado y tirado a la vera del camino. Entonces allí tenemos esas 2 emisoras, tenemos esas 2 fuentes y tenemos el libre albedrío de movernos a los deseos de la carne o a los deseos del alma. Y el resultado final de esa batalla es la realidad que nos rodea. La suma de todas esas batallas es la vida que llevamos. Y es por eso que se está perdiendo la batalla y la guerra, porque se pelea más en el mundo exterior que en el mundo interior. Porque se apagó la emisora que se escuchan los deseos del alma, la sabiduría, conciencia y el estar reposados en el Señor. Y solamente se oye la bulla de la emisora del cuerpo que te mueve y te hace inclinar a lo que se llama lo malo, el raxón al mí, el moverme hacia lo negativo, o formar lo malo, o el deseo egoísta, o el deseo de la carne, el deseo de recibir sin tener el deseo de dar. Esta es la frecuencia más baja, y por eso se le llama infrarrojo, o también se le conoce como Sheol o infierno, que es la frecuencia que se mueve en la escasez, en la tristeza, en la ira, en el dolor, en el resentimiento. Todas esas son movimientos o emanaciones de energía baja. Solo cuando nos sentimos empoderados, nos sentimos que somos capaces, nos sentimos que podemos cambiar, nos sentimos alegres, sentimos que nos amamos, empieza a tomar el color primero
que se forma cuando la luz blanca entra a esta dimensión, y es el color violeta, por eso se llama ultravioleta, y el color más bajo es el rojo, por eso detona la muerte, y por eso el edón rojo, varón rojo, porque todas son alegorías. El infrarrojo, o el deseo del mal, lo más bajo, traducido del hebreo Sheol, que quiere decir vibrar bajo, y fue traducido como infierno. Eso no es otra cosa que ausencia de luz, o sea, tinieblas, ignorancia. Por eso dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ahí hay un yo terrenal que genera oscuridad. Mas cuando nos movemos al deseo de dar, pues hay más brillo. Entonces, esa luz que estaba oculta, que al ser revelada, eso se le llama gen o gracia, o nube. Gen quiere decir humanistar, o sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada. Bueno, mal traducido como gracia, por eso es que el hebreo es un idioma sustancial, energético. Y entonces nos permite entender, cuando lo estudiamos, qué es lo que se mueve detrás de esa cosa creada, y vamos a la sustancia de la energía creadora y dadora de vida. A eso se le llama gracia, o sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada. Por eso el saludo de los discípulos llenos de luz, que ahora son luz, cambia. Ya no es solamente paz o shalom, sino que la gracia y la paz esté con vosotros. Entonces, ahora preguntémonos, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo para ti? Si el rey es la autoridad máxima y vibra en la frecuencia más elevada, y el esclavo es el último de la cadena, y es el que está controlado y le teme a todo, y que no es responsable, el responsable es el rey, porque no tiene capacidad de respuesta, o sea, es irresponsable. Entonces, ¿cuál es el área que te esclaviza? Si tú la ubicas y te das cuenta cómo vibra con respecto en mi vida a lo que estoy viviendo con escasez o con carencia, y entonces me doy cuenta que esa oscuridad le puedo poner luz. Eso se llama dar, conocer. Y por eso esos primeros mundos, el mundo de la emanación y el mundo de la creación, y luego los otros dos primeros mundos, el mundo de la formación y el mundo de la acción, es un filtro por donde llega desde lo más elevado del infinito revelación a este mundo finito. Y entonces ya no comemos del árbol del bien y del mal, sino del árbol de la vida. Cuando nos damos cuenta que todo es para bien, y que todas esas peleas en contra del deseo, pues son vanas, porque la mente y el cuerpo son vasijas, y no podemos, o sería vano, pelear en contra del deseo que ya está establecido. Lo que hay que hacer es cambiar ese deseo, no dejar de desear, sino cambiar el deseo por un deseo que me convenga. Y como me conviene más la luz que las tinieblas, tengo que enseñarle y domar al cuerpo como el asno indómito, y decirle que ahora no manda los deseos de la carne, sino los deseos del alma, los deseos del espíritu. Entonces se emana otra cuestión, y por eso, entendiendo todo esto que hemos explicado, para poder aplicar el movimiento correcto, tenemos mapas que nos hacen un poco más fácil el entendimiento, y cuando se entiende, pues yo lo puedo practicar, y todo lo que uno conoce lo puede reparar.
Y entonces viene allí la clave, el quedarnos quietos. Y viene esa clase de el conocimiento de la energía que está en el rey y cómo siendo rey puedo llegar a ser esclavo o siendo esclavo puedo llegar a ser rey como Joseph. Esos sistemas de pensamientos que vienen ante un estímulo externo y que nuestro intelecto decide basado en los sentidos o en el conocimiento que tenga, eso genera un sentimiento y se inicia en la cabeza ese pensamiento y luego el sentimiento llega al corazón y luego que llega al corazón, entonces, por ejemplo, si es un insulto de alguien que se me activa, ese ser reactivo, pues llegó a la mente y luego al sentimiento, siente el deseo de venganza y todo lo demás. Y si no hay control de esa emoción externa, entonces ya no es proactivo sino reactivo, y entonces no se queda quieto sino que inmediatamente responde con lo mismo, y todo el tiempo estamos a prueba, y todo eso se acumula en un filtro que tiene un órgano que tiene el cuerpo, que es un filtro de la sangre, donde queda toda la basura, el enojo, la ira, la rabia, el resentimiento, el dolor, el sufrimiento, todo queda ahí en ese filtro, y eso se le llama hígado. Entonces viene aquí la explicación. Y vamos a mirar el código de cómo nos podemos mover desde la mente hasta lo más bajo y de lo más bajo hasta lo más alto. Cómo hacer el movimiento correcto. Entonces aparece la palabra rey. Un rey ya no es esclavo. Un rey es soberano, es autónomo. Un rey no le teme nada, solamente a la ley de la causa y efecto, porque sabe que todo tiene una consecuencia. Y el pueblo reina. Esa es la palabra hebrea para Melech. Melech. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema para que nos rinda. Esa palabra Melech en el hebreo, rey, Melech, se escribe con la letra Mein, la letra Lame y la letra K. Esta sería una K final, que es como una rayita hacia abajo, pero para que los principiantes puedan lograr entender y no se confundan, entonces le pusimos ahí Melech, por eso Melech, la Mein, la Lame y la K. A eso se le conoce como rey, Melech. Y esto, como es un código para averiguar la energía que se mueve en el rey, entonces la primera letra de Melech es la Mein. Esta es la letra Mein. Y con esa misma letra se escribe Mashavot. Y Mashavot quiere decir pensamiento. Como ya hemos explicado que lo importante es entender desde dónde viene la idea o el pensamiento, entonces ya ubicamos quién es el que reina, si el cuerpo o el alma, o el espíritu, si lo quieres tomar así. La Lame, que es la segunda letra, Melech, la Lame, es el código de la primera letra para escribir Lev, que significa corazón. Entonces tenemos un pensamiento que desciende al corazón. Incluso el corazón en hebreo Lev significa abajo de la mente, o sea, se guarda en el inconsciente. Para los que conocen un poco de psicología y análisis del subconsciente. Mein, Lame, mente, corazón,
Y esta K es la letra para escribir kabed o hígado, que cuando el pensamiento es del Creador, el corazón toma la forma del corazón del Todopoderoso, y el hígado ya no tiene un carácter altivo, soberbio y sin esas memorias del pasado, de quiebra, de pobreza, de ruina, porque todo eso se borró. Eso es lo que se llama borrar la memoria de Amalek. Por eso Amalek es el archienemigo de Israel. Israel siempre tiene un rey, Melech, y significa ese rey que no faltará de la descendencia de Israel, se le llama David, y David quiere decir amoroso, o sea que el reino verdadero es el reino del ser amoroso, y para ser amoroso tengo que ser luz y tener el corazón conforme al Eterno, y el hígado o el kabed limpio, ese filtro que esté limpio de impurezas. Aquí viene otra cuestión, que es el valor, el peso de cada palabra, para entender que esas dos fuerzas, la negativa y la positiva, tienen el mismo poder, porque están en la mente y tienen exactamente el mismo valor. Kabed, que se escribe con la letra Kat, que vale 20, con la letra Bet, que vale 2, y con la letra Dalet, que vale 4, y tiene un valor de 26. El mismo valor de los 4 mundos superiores, o del carácter divino, de las 4 letras del nombre, Yud, Hei, Vav, He. O sea que el hígado, reparado obviamente, tiene el mismo peso que el carácter divino. Por eso cuando en nuestro carácter no está la ira, el enojo, la rabia, el deseo de la carne, entonces reinamos. Pero si en lugar de que en mi mente las ideas sean del mundo de la emanación, conforme la creación y la formación y la acción del Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que ahora es conforme la mente del altivo, iracundo, de todo lo que se formó y entró de este mundo, con esa dualidad de bueno y de malo, entonces tengo un carácter biliar. Y no tengo que esperar y programar que me voy a enojar. Apenas me dicen algo que no me gusta, y mismo me enojo, porque es un carácter reactivo. Pero cuando estoy reparado y me dicen algo en contra mía, no siento nada, porque no es el carácter de Elohim, porque en el carácter de Dios no hay deseo de venganza, ni de odio, ni de resentimiento. Entonces ahora que la mente es conforme la mente del Creador, el corazón es conforme el corazón amoroso del Creador, y el hígado, o la parte más baja, es conforme al reino de los cielos, entonces reina. Pero si es a la inversa, si leemos la palabra rey, que se lee de derecha a izquierda, en hebreo, Melech, pero si leemos la palabra rey de izquierda a derecha, o sea, al contrario, aparece la expresión clon, que podría ser así, clon, y ese clon significa nada. ¿Qué estamos aprendiendo? O somos reyes o no somos nada. ¿Cuándo no somos nada? ¿Cuándo no nos escuchan arriba en el modelo del reino de los cielos? ¿Cuándo nos morimos en medio del desierto? ¿Cuándo no hay la medicina para la enfermedad incurable? ¿Cuándo no hay la provisión para la deuda impagable?
cuando no me puedo mover de la escasez a la abundancia, de la esclavitud a la libertad, cuando no soy nada. Y no soy nada cuando pierdo el verdadero estado de ser, como cuando Moisés le pregunta al Todopoderoso, si vienen los hebreos y me preguntan, ¿tú cómo te llamas? ¿Yo qué les digo? Y si voy al faraón, ¿yo qué les digo? Diles, yo soy. Yud, Hei, Bau, Hei es un estado de ser. Y ese estado de ser es conforme al pensamiento del Creador, el corazón del Creador y la acción del Creador. Entonces, si me muevo con esa idea, la idea original, la idea del amor, pues voy a establecer el reino del amor. Pero si me muevo con la idea de este mundo, la idea del hígado, la idea de hacerlo todo con violencia, con ira, con rabia, con venganza, entonces no soy nada, porque mi nombre es borrado del libro de la vida. Entonces aparece la batalla final. Este sería un pensamiento bajo, porque es lo más bajo. El hígado es lo más bajo, donde termina todo, donde está el desecho. Y ahora rectificado, pues todo está puro. Por eso dice, para los puros todas las cosas son puras. Entonces viene aquí una aplicación de cómo movernos hacia el lugar correcto. Y es precisamente la batalla final. La batalla final que dijimos, como estamos en guerra espiritual, que no es en un lugar geográfico, que es la batalla de Armagedón, la batalla de Gog y Magog, donde Gog es un rey y Magog significa la tierra de Gog, o sea, la tierra de ese rey. Y entonces vemos nosotros que el profeta Ezequiel en el capítulo 10, aquí tenemos Ezequiel 38:10, capítulo 38, verso 10, nos dice, en aquel día es, en el hebreo se refiere a la batalla final o al fin de la corrección, lo que se llama el fin del mundo o el fin del sistema animal, o cuando uno muere a la idea de este mundo y nace a la idea del Creador. O sea, es el fin de la corrección. En aquel día sucederá que se elevarán pensamientos a tu mente y hará un plan malvado. Cuando la idea del hígado, rabia, odio, ira, enojo, contienda, se eleva a la mente y ya no es el pensamiento del Creador, aparece un plan malvado. Desarticular ese plan malvado, movernos hacia la mente del Creador, mover nuestra mente hacia el pensamiento del Creador, es cuando uno soluciona la dificultad. Y por eso dice el profeta Isaías, es que mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos, porque como tan distantes son los cielos de la tierra, son mis pensamientos de tus pensamientos. Ahora si pienso como Él, volví a la luz, volví a la llenura, volví a la plenitud, volví a lo que se conoce como santo. Kadosh quiere decir resplandeciente. Y por eso, cuando el Eterno dice santo me seréis porque yo soy santo, no es algo que yo tengo que hacer, no es una orden, es una promesa. Que cuando reparemos, la luz y la sabiduría del entendimiento de Él va a llenar tu mente y tu corazón y tu hígado y tu riñón y todo tu cuerpo, que ahora es templo del Espíritu del Eterno. Por eso se llama la promesa del Espíritu. Es una promesa de santidad, porque si el Espíritu Santo lo llena todo, ahora todo es santo, todo es sagrado, todo es iluminado, todo está lleno de poder, de luz. Y ahora todo ese todo quiere dar todo. Quiere sanar, quiere liberar, quiere limpiar al leproso, quiere levantar los muertos. Y todo lo quiere dar por gracia. Por gen, porque ahora conoce una sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada. Entonces los estafadores, los manipuladores,
todos aquellos religiosos que le meten miedo a la gente, que la guerra, que todas esas guerras geográficas no son pasajeras. La última batalla es en tu mente y en tu corazón. Y esa batalla es por una identidad. Esa batalla es por volver a esos mundos superiores, es por volver a reunir toda esa luz que estaba dispersa para podernos ver que todo es vida y que todos fuimos creados por el dador de la vida, y si todos nos damos cuenta lo que realmente somos, volvemos al principio, volvemos a nacer de nuevo. Por eso sagrado, eso resplandeciente, eso en hebreo se llama kadosh o santo, es un ser completo, entero, lleno, reparado. Y es por eso que Yeshua nos deja la luz de la llenura del Espíritu. Y entonces, cuando las Escrituras dicen que una persona caía en esclavitud y requería un crédito, un préstamo, no se evaluaba por la capacidad de pago para prestarle, sino por la cantidad de años que le faltaban para llegar al año del jubileo. El año del jubileo es el año donde se te devuelve todo, toda la luz, todo el poder, toda la sabiduría, todo el amor que se perdió. Ahora el Rey te mandó a llamar y quiere que se siente a la mesa para devolverte todo, porque tenemos como un cheque que se le da de gerencia, que usted le puede poner los números que desee o que necesite, y que lo puede usar en cada circunstancia y en cada situación. Y por eso el Rey te dice: no te preocupes, porque hay una promesa, que es ese cheque firmado, que será sagrado, que será resplandeciente, porque tú eres luz y estás en este mundo para iluminar las tinieblas. Y es por eso que aparece el ser afortunado o el ser desafortunado. Hoy Ochereino, hoy es la palabra hebrea para desafortunado, y Ochereino quiere decir afortunado. Y por eso cuando se traduce ay de los escribas y fariseos hipócritas, ese ay es hoy, y hoy quiere decir desafortunado, que está en lo más bajo, que tiene un carácter biliar, altivo, soberbio, orgulloso, prepotente, iracundo. Eso es lo que se llama Gibor, o gigante, truán, patán, altivo. Ahora que borramos esa memoria malecita y por nuestra mente corre la memoria de lo que realmente somos, la sangre de nuestro Mesías, entonces se genera una imagen distinta, y si lo puedes imaginar, lo puedes manifestar. Y por eso es que se requiere practicar lo aprendido. Sabiduría no es conocimiento. Hemos adquirido un conocimiento, pero la sabiduría es la práctica. En este mundo vivimos afortunados o desafortunados. Si practicamos lo que hoy hemos aprendido, todo es para bien, todo es bendición cuando se entiende, cuando podemos ver la sustancia que trae un estado de deuda, de enfermedad, de dolor, para poder movernos hacia la otra extremo, que es de la abundancia, de la sanidad, de la alegría y de la felicidad. Nuestra vida cambia cuando cambiamos la percepción de lo que realmente somos. Nunca más permitas que en tu mente hayan pensamientos negativos, de pobreza, de escasez, de carencia. Tú le vas a decir: yo soy la luz del infinito y soy un representante del Todopoderoso aquí en la tierra, soy un embajador y no acepto ninguna escasez, mucho menos de dinero, que es
como el emblema de la opulencia, de la grandeza y del poder acceder a todo. Porque no, el dinero es solamente parte del todo. Y el Eterno no nos está dando dinero, nos está dando la capacidad para crear riquezas. Eso fue la promesa. Y hoy, cuando en nuestra mente se mueve desde la idea del Creador y se mueve hacia el corazón y ahora llega al hígado, estableciendo un poder sanador, libertador y un poder de movernos de esclavitud al rey. Por eso, Joseph, cuando salió de la cárcel y salió de la esclavitud, no salió a buscar empleo. Joseph salió a reinar. Y hoy nos movemos del estado de esclavitud al estado de rey, porque somos rey y reinamos. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, yo los haré reyes y sacerdotes, para que reinen juntamente conmigo sobre la tierra. De Baruch Hashem, que el Eterno los bendiga y los guarde.